Bueno, ¿cómo amanecieron? Pues, qué rico. Tomemos agüita que me estaba yo deshidratando hace unos minutos. Apaguemos estos aparatos. Bueno, bienvenidos. Qué rico tenerlos con nosotros. Qué rico que hayan aceptado esta invitación. Qué bueno de verdad que podamos regalarnos este espacio y podamos estar hoy aquí perfecto. Bueno, ¿hay alguien que venga por primera vez hoy que no haya estado nunca en una conferencia conmigo? Bueno, muy bienvenidos entonces ustedes. Hago presentación larga entonces. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Guerra, yo soy psicóloga, especialista en terapia sexual y terapia de pareja, actualmente candidata a máster en psicología infantil y del adolescente, ahí vamos estudiando por los laditos mientras el pulgo permite, y fundadora de la Clínica para la Familia, que es la empresa que hace posibles estos espacios de formación. Es un privilegio para mí recibirlos en esta mañana. La conferencia la habíamos dictado ya en octubre del año pasado, pero tuvimos una dificultad con el audio y ahorita incluso le estaba contando a los valientes, que ahorita les hablaré quiénes son los valientes, que quisimos volver a generar este espacio para entrar en un reconocimiento mayor de esta situación. Porque en octubre teníamos una dificultad con el tiempo, porque la conferencia fue de noche, entonces se hacía muy tarde y me quedó faltando, porque ya nos vamos a dar cuenta que este es un tema que revuelca demasiado, que toca con demasiadas cosas, que penetra en demasiados aspectos y áreas de nuestra vida y que requiere que nos tomemos el tiempo. Entonces espero que hayan venido con tiempo, con la ayuda de Dios estaremos hasta las 12:30, vamos a dividir la conferencia en dos partes para poder alcanzar a adentrarnos en este tema y verdaderamente entrar en contacto con lo que queremos y esperamos en esta mañana. Estoy segura que va a ser de mucha bendición para todos. Vamos a desarrollar la conferencia como estamos haciendo la producción del audio, que como les digo no había salido, va a salir ahora y exportado para Expo Católica, que vamos la próxima semana, entonces lo necesitaba aquí el director de la tiendita del amor con urgencia. Entonces vamos a dejar que la conferencia transcurra y al final voy a abrir un espacio para preguntas, para que de esa forma no se entorpezca el audio, porque sé que hay muchas preguntas que emergen. Entonces en la medida en la que vamos desarrollando el tema, les invito para que tomen nota de esas dudas o esas preguntas que les puedan emerger y las hacemos al finalizar. ¿Listo? Voltéese pues al que tiene a su lado y dígale las mismas tres cosas de siempre. La primera: te veo bien. Dile: esa maternidad, esa paternidad te ha sentado. Dile: te veo muy bien, te veo muy bien. Segunda cosa, dígale: apágate el celular, póngalo en silencio. Póngalo en silencio. Qué bajita la mano lo llaman ahora en el momento de más efervescencia y calor. Entonces póngalo en silencio. Y tercera cosa, dile: ahorita hablamos. Ahorita hablamos. ¿Hay parejas de papás juntos aquí? Levanten su mano los que están juntos. Perfecto. Ustedes sí que digan si ahorita hablamos. Ahorita hablamos y coordinamos todo porque, ay Dios, sí que hay tela para cortar de cara a este asunto de ser papás, de ser mamás y de hacerlo en pareja, ni se diga. Pero bueno, nos convoca entonces en esta mañana el padre que eres, el niño que fuiste. El padre que eres, el niño que fuiste. Les cuento que desde que Dios me dio el regalo de convertirme en mamá, mi visión del mundo y de la psicología infantil cambió por completo. De hecho, yo siempre quedaba como con un sinsabor
cuando como psicóloga me contrataban para una escuela de padres en un colegio, para hacer una enseñanza. En este momento tenemos 145 conferencias en la tiendita del amor, de las cuales como 6 o 7 son de padres. El resto son de pareja, que es el área en el que más me había movido, porque siempre quedaba con un sinsabor. Y pues el sinsabor radicaba en eso, en que es muy fácil hablar de cómo ser papá cuando tú no eres papá. Y la psicología y los niños de los libros funcionan de forma muy diferente a cómo funcionan los niños de la vida real. Entonces, a partir del momento en el que me convierto en madre, cambia completamente mi visión de las cosas. De hecho, tuve que escribir un artículo que lo titulé "Te pido perdón, mamá", donde le pedí perdón a todos los papás y mamás por las bestialidades que salieron de mi boca, producto del desconocimiento. Pedí perdón por todas aquellas oportunidades donde juzgué. ¿Dónde está el adulto responsable de ese niño que camina y corre por todas partes? ¿Dónde está el adulto responsable? Hoy en día el príncipe se burla mucho de mí. Hay un ejemplo que yo ponía mucho en las conferencias de los papás, de un niño llamado Santiago, que es súper famoso, que me movía las diapositivas del computador. Algunos seguramente lo han escuchado. Y yo siempre mofaba de eso, porque la mamá de Santiago, mientras él me movía las diapositivas del computador, le decía: Santi, no se hace. Santi, mi amor. Santi, pao, pao. Santi. Y a mí me iba dando un no sé qué, un no sé dónde, y solía yo decir: cójalo, siéntelo, y Santiago, no se hace, te quedas quieto. Hoy en día el príncipe me goza porque soy Pulgo. No se hace. Pulgo, mi amor. Bueno, ya vamos a hablar de eso, Lo cierto del caso es que, a manera introductoria, les digo que estoy feliz de poder hoy pararme frente a ustedes, papás, mamás, en absoluta igualdad de condiciones. Una mamá en apuros, de la misma forma en la que lo somos todos aquí, porque yo pienso que esto no vino definitivamente con instrucciones. Y aparte de todo, todos los niños son diferentes. No existe el manual son ellos. Ellos son el manual, ellos son los que marcan la pauta, ellos son los que nos muestran el por dónde ir, ellos son los que nos muestran el por dónde orientar las cosas. Así que me siento profundamente agradecida y complacida de tenerlos hoy en igualdad de condiciones con nuestros santis. Muy bien. Y esta conferencia en particular, de verdad que no se alcanzan a imaginar cuánto lo anhelaba, cuánto lo deseaba Lili o Santi. Familia, les voy a pedir un favor. Si nos venimos para acá, para esta alita de acá, porque estamos enfocados aquí y de esa forma, aquí hay adelantico a los que les gusta de pronto adelante, aquí tenemos. Si me ayudas, Lili, porfa. De hecho, no sé si tengas la cinta para cordonar de pronto, o si tú me ayudas ahí, genial. Aquí hay uno adelante también, Angie, o si quieres trae uno, Angie, y lo metes ahí, que como ya quitamos la cámara. Esta conferencia en particular es una conferencia que, no, Dios mío, o sea, me conecta. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo en mi ejercicio profesional, les contaba de hecho que estaba ahorita con mis valientes, yo me he enfocado a trabajar un área de la psicología que es el área del bienestar emocional. Es decir, el trabajo con las heridas del alma, Y en ese trabajo tú descubres cuánto dolor podemos tener y traer los seres humanos en nuestra historia, por lo que nos pasó, por lo que hay del ayer, por lo que traemos a cuestas. Y usualmente, y hasta ahora en lo que más lo había trabajado, es cómo esas heridas del alma no nos permiten amar. Y me había centrado en la relación de pareja. O sea, esas heridas del alma no te permiten ser un buen esposo, una buena esposa, tener una relación sana. Son las heridas del alma las que no dejan que la comunicación fluya. Son las heridas del alma las que nos llevan a estar siempre reactivos. Son las heridas del alma las que nos llevan a los múltiples fracasos afectivos. Pero de repente, y cuando llega mi gran maestro Juan Andrés, empiezo a ver que esas heridas del alma se multiplican, se exacerban cuando tú te conviertes en papá, en mamá.
Y que de hecho, y ya vamos a hacer un ejercicio de sensibilización al respecto, es como si cosas que por mucho tiempo tú no fuiste conscientes de ellas, de repente toman un protagonismo. Cuando tu hijo se sale de tus estándares, cuando tal vez no cumple lo que tú estás esperando que fuera. Yo jamás pensé tener un Santi y tengo un Santi multiplicado a la enésima potencia y apenas tiene 14 meses. No se alcanzan a imaginar el potencial de mi niño fuerza. Cuando de repente, ya vamos a hablar de eso, en medio de ese temible momento que atravesamos los papás, de su pataleta, de su berrinche, que justo es en el momento menos indicado, y tú sientes que todas las miradas se clavan en ti y terminas a veces sacando la peor versión de ti mismo, porque tengo que mostrar quién es el que manda aquí, tengo que mostrar que yo sí tengo autoridad. Y bueno, finalmente eso obedece a que el padre que eres tiene todo que ver con el niño que tú fuiste. Con el niño que tú fuiste. Entonces, para arrancar vamos a hacer un ejercicio importante de sensibilización. La introducción es recordar que una de las experiencias que más emociones moviliza en el ser humano es el ser padres. Entonces les invito a mirar con mucha atención estas imágenes y a conectarse con lo que estas imágenes les van a empezar a mover. Desen el permiso en este momento, papás, de sentir a través de lo que vamos a ver. Desen el permiso de contactarse. En este momento nos vamos a contactar. Necesito que toques con tu emoción, que me apagues por un momento tu razón. Ahorita la volvemos a aprender, pero en este momento necesito que te contactes con la emoción. Hace poco, dictando una conferencia, le hablaba a las mamás de cómo el amor duele, y le hablaba a las mamás y les hablaba del momento del parto y les hablaba del acompañarlo, de los trasnochos. Y cuando terminé la conferencia, una mujer se me acercó y me dijo: Doc, el amor duele. Y usted le hablaba a las mamás, pero sí que duele a las que no hemos podido ser mamás. Ese momento en el que estás en la consulta de fertilidad y te dicen hay un problema. Ese momento en el que te das cuenta que ese bebecito que había empezado a desarrollarse se desprendió, dejó de latir su corazoncito, que viene quizá con una condición de salud, con una malformación. Empieza a contactarte con lo que eso moviliza. En el mejor de los casos, cuando llegan las tan esperadas 2 rayitas. ¡Wow! Yo no lo podía creer. Muchos de ustedes conocen mi historia. Yo fui declarada como una mujer infértil. Yo creo que yo me hice alrededor de 50 pruebas de embarazo. Y siempre el dolor, no fue. Pero ese momento en el que se pintan las 2 rayitas. Para los que tanto lo anhelábamos, pues la emoción de la sorpresa, en mi caso la incredulidad, si esto se dañó, si será real. Pero para algunos esas 2 rayitas fueron miedo, porque tal vez no estaban esperándolo. Ayer leía una biografía de mis valientes de Sanar para Amar y decía: quedé embarazada de un hombre vasectomizado. No podían tener hijos, él se había hecho una vasectomía y quedó en embarazo. A veces 2 rayitas que aparecen en la adolescencia, cuando tú todavía no has terminado ni siquiera de dejar de jugar con muñecas y viene un muñeco. ¿Recuerdan ese momento en el que le dijiste a tu pareja que estaban en embarazo? Sí que hubo emociones allí. Para muchos un momento sublime. Y algunos nos tomamos el tiempo de hacer una cajita, de comprar unos escarpines. Para otros fue: tenga, ¿qué significa esto?
Y a veces en el caso de las mujeres pues nos sorprendimos, a veces gratamente, a veces un poco amargo el asunto porque tal vez la respuesta del otro no fue lo que estábamos esperando. Pero movilizaba. Saber que fruto de nuestro amor o quizá de nuestro descuido, porque también pasa, pues ya no éramos solamente dos. No sé si entre ustedes hay papás del corazón, mamás del corazón, el momento en el que llega la llamada. En estos días una parejita me contaba su experiencia, llevaban 3 años en el proceso con bienestar familiar esperando el milagro de la adopción. Y ese momento en el que llega la llamada y les dice, hay un niño, que les envían la fotografía y esta mamá me decía, lo amé desde el momento en que lo vi, lo amé. La dulce espera, con todo y lo que esto implica, con todo y los síntomas, algunas que las odio por demás pasaron sin más ni que, otras sufrimos hasta el último momento. Bueno, y ese momento sublime es increíble, ¿no? Saber que una persona se puede formar en tu interior. ¿Se acuerdan cuando lo vivieron? Yo me estaba muriendo en ese momento, de hecho, porque me estaba desangrando. Pero en medio de todo, poder sentirlo por primera vez en mi pecho, ver un renacuajito vuelto nada, pero para uno es lo más hermoso, es la obra de arte más grande. Los papás que están aquí, que veo muchos papás, ¿se acuerdan lo vulnerables que se sintieron en ese momento ustedes, machos alfas? Lo vulnerables que se sintieron en ese momento. Saber que, wow, es mi hijo. Es mi hijo. Y empezamos a vivir esta loca aventura. Las noches sin dormir. Familia, ¿todos son papás aquí? Levanten la mano. ¿Hay alguien que no es papá, aparte de Kate, que no es mamá todavía? Muchachos, espero no dañarles el sueño, porque a uno no le dicen que esto es tan difícil. O sea, a uno no le dicen que el precio que hay que pagar es tan alto. O sea, uno compra disque cuna y apenas uno pone el niño en la cuna, no han pasado 3 minutos y uno vuelve y lo coge y lo tiene, ya se durmió. Y es uno, Dios, o sea, ¿qué hay ahí? Así, tal cual. Y Dios, y empieza una mezcla de tantas cosas. Yo sé, mamás, que seguramente ustedes lo vivieron. Uno, cuando ya por fin logra el bebé dormirse, nosotros finalmente optamos por el colecho. Una de las cosas por las cuales pedí perdón en mi artículo, te pido perdón, mamá, porque yo le decía a los papás, nada tiene que estar haciendo un niño en la cama de sus padres. No, esa primera noche, después de haber tratado de dejarlo en el corralcito como 3 veces, yo miré al príncipe y le dije, amor, hágase para un ladito. Y ahí lo pusimos. Y además las que tenemos lactancia materna exclusiva, ni se diga, porque uno desenfunda y ya pega y vuelve, ni cuenta se da uno. Pero hay un momento donde por fin ya el bebé se duerme y tú te despiertas a mirar si sí está respirando. ¿Cierto les pasó? O te da tanta ternura que le das un piquito y se despierta con el pico. Bueno, pero seguramente llegaron momentos donde, a pesar del colecho, a pesar de la lactancia, a pesar de lo que fuera, tu bebé no lograba dormir. Y eso tal vez empezó a generar fricción en la relación de pareja. Cuando tu esposo se levanta y dice, ¿cómo durmió de bien? Y a uno le provoca ahorcarlo y decirle, Dios mío, se levantó 6 veces. Una de ellas vomitada de cuerpo entero y vos roncando. Pero entre otras cosas, parejas, los que están aquí presentes, lo que pasa es que nosotras traíamos el chip. En estos días me decía un papá, es que ustedes la naturaleza las dotó, uno no. Uno como que apenas está tratando de entender cuál es mi lugar en este mundo.
Y entonces dice, no, tengo que comprometerme más, y de repente el papá lo carga, así no, cógele la cabeza, lo vas a dejar, mira que no. Entonces dice, no, pues entonces vea, se lo devuelvo, ¿cierto? Y sobre todo en ese momento en el que los brazos de madre son mágicos y ese papá empieza a sentir como, hey, yo sobro aquí, ¿no? Porque lo coge y no se calma y no se calma, pero se lo entrega y empieza a generar fricción en nuestra relación de pareja. Y pues entre otras cosas porque un bebé es algo que te cautiva de tal manera que sin darnos cuenta nos perdemos el uno del otro. Ya vamos a hablar de eso. Los cólicos, esa hora gris, ¿a alguno de ustedes les tocó 5, 6 de la tarde llorar por 2, 3 horas sin que nada lo consuele? No está popeadito, no tiene hambre, ya le quitaste la ropa, no está chuzándole nada y tu hijo llora y llora y llora y llora y llora. En ese momento, papás, yo quiero que vayan, mientras hacen memoria, contactándose con lo que significaba. Y yo voy a ir confesándome con ustedes. Juan, a pesar de que Juan Andrés ha tenido un tema con el sueño bien difícil, todavía sigue siendo difícil. En estos días conseguí dormir otra vez 6 horas seguidas, yo no lo podía creer. O sea, Juan se puede despertar 6, 7. Hay noches donde se despierta cada media hora. Es pesado. Ya estamos en proceso. Pero a lo que voy es que en una oportunidad él se despierta, pero inmediatamente el pecho lo consuela, se tranquiliza. Pero en una oportunidad nada lo tranquilizaba y lloraba y lloraba y lloraba. Tenía como 5 días. Y en ese momento, que esto es en lo que quiero que entren en contacto, yo tenía un pensamiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podía yo estar pensando? ¿Qué puede estar pensando una mamá con su hijito de 5 días que llora y llora y llora inconsolable? ¿Qué estaría haciendo mal? ¿Quién da más? ¿Qué? Se me va a morir, ¿cierto? Tiene algo de la ansiedad, el miedo. ¿Quién da más? Esto me quedó grande. No, papá, ¿saben yo qué estaba pensando? Porque el padre que eres tiene todo que ver con el niño que fuiste. Yo estaba pensando, qué pena de los vecinos. Yo no estaba pensando en mi bebé. Yo ni siquiera estaba pensando que le dolerá. No, yo estaba pensando, qué pena de doña Amparo, la señora que vive en el piso de abajo. Los estoy incomodando. ¿Sabes por qué? Porque el padre que eres tiene todo que ver con el niño que fuiste. Porque a mí me enseñaron a no incomodar a la gente. A mí me enseñaron a ser una niña bien portada. Tan bien portada que yo iba a una piñata y no jugaba. Me sentaba al lado de mi mamá a esperar que repartieran el pastel. Porque ese es un niño bien educado. A mí me enseñaron a reprimir mis emociones y ya vamos a hablar de eso. Entonces en ese momento yo no conectaba con mi bebé. ¿Sabes por qué? Porque era pendiente de no incomodar a los otros. Pendiente de no incomodarlos. Quiero que entren en contacto con lo que vivían mientras estas escenas aparecían. La primer cambiada, ese meconio duro de matar. Hay una escena que no está aquí, que la estamos viendo en este momento con el pulgo, porque al principio uno cambiar el pañal dice sí, complejo, pero cámbiaselo ya después cuando tienen un total control motor, que no se deja, que no quiere estar quieto. Contáctate. ¿Qué te genera? ¿Qué te genera? ¿Qué te hacía sentir? Bueno, no pasemos esto tan rápido. Temido momento. Yo creo que yo era más uno que ellos. La temida vacuna. Y en la medida en la que van creciendo, que ya empiezan a verbalizarte y a decirte, no me lleves, no me lleves. El momento de la alimentación complementaria, que uno tiene tanta expectativa que va a ser tan lindo, tan hermoso, y no, Juan Andrés casi se ahoga, Dios mío. Momentos lindos también.
de compartir. ¿Cuántos tienen aquí hijitos entre los 0 y los 3 años? Entre los 3 y los 7, de 7 a 12, adolescentes 12 a 19, hijos mayores de 19. Te ha rendida, querida. Tenemos de todo un poco. Papás, cuando están chiquitos, ¿se acuerdan que éramos todo para ellos? En este momento, Juan, la forma en la que mi niño me mira, wow, yo esto no lo cambio por nada. O sea, yo soy su vida, pero van creciendo. Y estos momentos que los recordamos con tanta añoranza, de repente se transforman en esos momentos donde tu hijo llora por todo, en esos momentos donde empieza a aparecer la ansiedad por separación, y cuando lo vas a dejar en la guardería, en el colegio, te grita y te dice: no me dejes, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, mamá? No me dejes. Y en el caso de muchos de ustedes que sí o sí tienen que ir a trabajar, sí o sí, y que sabes que sí o sí tienes que dejarlo, porque si no lo dejas, quizá el sustento económico no va a llegar. Qué duro es. Pero después llegan refrigerios, verlo en su primer clausura, en su primer acto, ¿se acuerdan? Y tú eras el padre, la madre tal vez más efusivo en medio de todos. Pero ¿qué me dices en el momento en el que tal vez te enteraste que le estaban haciendo bullying? O viste cómo los otros niños quizá lo estaban excluyendo. El fin de semana pasado, que tuvimos el privilegio de darnos unos días de descanso después de la conferencia en Cartagena, estaba ahí en la piscina del hotel y había una niña por ahí de unos 3 o 4 años y unos niñitos mayores de 8 o 9 años. Y la niñita de 3, 4 quería que la dejaran jugar los grandecitos, y los grandecitos se iban y la dejaban solita. Y la niñita se iba y volvía y les traía como sus jugueticos y sus cositas, como: mira, les ofrezco esto para que me dejen estar ahí. No era mi hija, pero mis trampas vitales, que ya vamos a hablar de ello, empezaron a emerger. ¿Qué sientes en ese momento? Momento temible para todos los padres, ese momento de pataleta, de berrinche, usualmente en el lugar público, donde todas las miradas se posan en ti. Entra en contacto con lo que eso te movilizó y con la forma en la que reaccionaste en ese momento. Con la forma en la que reaccionaste. ¿Qué hiciste? ¿Lo ignoraste? Porque de hecho por mucho tiempo eso fue lo que la psicología nos enseñó. Una vez más pido perdón. Tiempo fuera, vas a llevarlo a la sillita de pensar. Probablemente tu hijo en ese momento lo que estaba necesitando era abrazos. O a veces en el rechazo de los brazos, porque también lo rechazan, y quiero que te contactes con lo que sientes cuando rechaza los brazos. Era simplemente estar ahí, contención, acompañamiento. Pero ¿qué te movía tu hijo en ese momento? ¿Qué te movía cuando todos los demás papás empezaron a mirarte con esa mirada de juicio de: se te está saliendo de las manos, te la estás dejando montar? En esa reunión familiar donde los hijos bien portados de tu hermana estaban sentaditos súper civilizados y el tuyo estaba corriendo, cogiendo, brincando, haciendo. Entra en contacto. ¿Qué te generaba? ¿Qué te generaba cuando de repente no solamente era el llanto, sino que empezó a golpear? Y golpean duro, con ganas. ¿Qué te generó? ¿Qué te generó ese momento en el que sabías que tenías que poner límites?
pero a la hora de hacerlo tu hijo se descompuso. Y en el peor de los casos, que hoy tenemos lamentablemente muchos casos así, donde tu hijo empezó a desglosar o a exhibir unas conductas negativistas, unas conductas desafiantes. Y pensamos a veces que eso va a terminar con la infancia, con la niñez. ¿Me recuerdan los papás de adolescentes? No es así, papás. De repente tu hijo se levanta, te reta y te dice: no te metas en mi vida. Y vos salís con tu discurso, que quiero que te contactes con eso, de dónde viene el discurso. Después de todo lo que he hecho por ti, sacrifiqué mi vida, sacrifiqué mis sueños, malagradecido, y tu hijo levanta una ceja, te mira y te dice: ¿yo acaso te pedí que me tuvieras? Entra en contacto. Cuando no había razones que lo hicieran entrar en razón, valga la redundancia. Cuando empezó a saltarse la norma, y seguramente tú te empezaste a sentir irrespetado. Eso es con lo que quiero que te contactes. Hubo momentos muy buenos también, de profundo orgullo, de profunda satisfacción, donde dijiste: algo debo de estar haciendo bien, algo muy bueno debo de estar haciendo bien. Y finalmente, ese momento en el que yo eso lo pensaba, tiene 14 meses. Si Juan Andrés decide ser sacerdote, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. Si decide irse por la otra vocación, que es ser papá y ser esposo, seré también sumamente feliz. Pero no era, te la verás conmigo. De solo imaginarlo, wow. ¿Alguno de ustedes tiene sus hijos ya casados? Allá llegaremos. Ahorita te voy a pedir que cierres tus ojos y que proceses todas estas imágenes y trates de evocar cuál de ellas te ha impactado más, cuál de ellas te ha movilizado más. Pero sobre todo quiero que trates de contactar qué es lo que te mueve. Con tus ojitos cerrados vas a mirar adentro y vas a preguntarte en tu interior: ¿qué es lo que el llanto de mi hijo produce en mí? ¿Qué es lo que sus gritos o sus comportamientos, para mi concepto desatinados, producen en mí? ¿Qué es lo que siento ante su actitud contestataria, ante su rebeldía? ¿Qué es lo que siento frente a sus berrinches, a sus pataletas? ¿Qué es lo que siento frente a su rendimiento escolar? ¿Qué es lo que siento? Contáctate, papá, mamá. Contáctate. ¿Qué es lo que me genera que tal vez no ocupe los mejores lugares? ¿Qué es lo que me genera que no me obedezca inmediatamente y a la primera? ¿Qué es lo que me genera que no coma? ¿Qué es lo que me moviliza en mi interior? Trata de entrar en contacto. Trata de entrar en contacto. ¿Qué significa para ti su rebeldía, su actitud desafiante, o el solo hecho de saber que un día tendrás que dejarlos partir? Mira dentro de ti y en este momento quiero que te preguntes: ¿será acaso que hay un dolor de mi historia? ¿Será acaso
que es mi niño interior el que está protestando dentro de mí? ¿Será acaso que este sentirme irrespetado me está llevando a conectarme con la misma sensación de indiferencia o rechazo con la que crecí? ¿Será que este no verlo ser el mejor me está llevando a contactarme con mi necesidad de ser el mejor porque esto fue lo que me exigieron? ¿O con la promesa que me hice a mí mismo en ese momento en el que, después de haber sido víctima de rechazo o quizá de abuso, de emerger y salir adelante para que nadie más me la volviera a montar, y por eso mi hijo tiene que ser el primero? Quiero que te permitas sentirte y sentir el niño que fuiste, porque ese niño que fuiste tiene todo que ver con el padre que eres. Guárdame ahí en tu corazón esta sensación y colócate de pie, por favor. Colócate de pie. En este momento, papás, en este primer bloque de entrar en contacto, en este primer bloque de desnudar, en este primer bloque de contactar, quiero que saques unas primeras premisas que son las que vamos a desarrollar juntos en el resto de esta mañana. Y si puedes en este momento verbalizarlo, te lo agradecería. ¿Qué te están moviendo tus hijos, papás? Te escucho. Frustración, impaciencia, impotencia, decepción, dolor, miedo, ansiedad. ¿Qué te están moviendo tus hijos? Verbalízalo. ¿Qué sientes? ¿Qué te significa? ¿Alguno siente tristeza? ¿Alguno siente desasosiego? ¿Alguno siente necesidad de controlar para poder predecir? El padre que eres tiene todo que ver con el niño que fuiste. Dile por favor al papá, a la mamá que está a tu lado: gracias por entrar en contacto. Dile gracias. Dile gracias. Dile, lo vamos a hacer bien. Alguien que me le dé apoyo a los que todavía no son papás, diles, todo va a estar bien. Allá atrás, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pueden sentarse, papás, pueden sentarse. Esta primera parte es fundamental porque lo que pretendo y aspiro en esta mañana, mis papás, precisamente es eso: es que podamos darle el nombre que es y el nombre real a eso que nuestros hijos movilizan. Ahora, los que tengan ahí su libretica, ¿ve dónde está el príncipe? Santi, el príncipe está por ahí. Pregúntale si tiene libretas, porque los veo maniboleados a la gran mayoría aquí. No trajeron en qué escribir. Una belleza, una belleza. Saquen su libreta, saquen su cuaderno, saquen su agenda, y ahí en su libreta, en su cuaderno y en su agenda me vas a colocar una frase que pueda, se me va la palabra, acoger estas sensaciones iniciales. Estas sensaciones iniciales: mi hijo hoy me moviliza. Mi hijo hoy me moviliza. ¿Qué me está movilizando mi hijo? Mi hijo hoy me moviliza. Y vas a colocarlo y vas a consignarlo ahí, porque la pretensión es que puedas elaborar eso que tu hijo te está movilizando a partir
de la enseñanza que vamos a tener a continuación. Mi hijo hoy me moviliza, mi hijo hoy me moviliza. ¿De dónde viene esto, familia? Es lo que vamos a responder ya en esta segunda parte. ¿De dónde viene? Eso que tú experimentas, eso que te mueve a ti frente a esas situaciones específicas, eso que te mueve a ti frente a esas vivencias específicas, tiene su asidero en algo que en psicología cognitiva conocemos como esquemas mentales, Los que son usuarios de la Clínica para la Familia, valientes de sanar para amar a nuestros pacientes, saben que eso lo llamamos trampas vitales. Nuestras trampas vitales son las que nos llevan a tener este tipo de reacciones frente a estas situaciones específicas, frente a estas situaciones puntuales. ¿Y qué son los esquemas mentales? Los esquemas mentales son un compendio de 4 cosas importantes. ¿Quién necesita? Tráigamelas aquí, Liliana, para que hago yo aquí la publicidad de una vez que estamos estrenando nuevo producto de la tiendita del amor, productos que llegan al corazón, modelándolo, Lili, por favor. Les presentamos eso, qué belleza, con mirada al infinito. Para que no estén maniboleados en mis conferencias, les tenemos la solución, el nuevo cuaderno, Vivir es una nota, y les obsequiamos lapicero y todo, lo hay, azul y fucsia. ¿Cuesta? ¿Cuánto es que cuesta? 25, príncipe, les vas a dar promoción. Por hoy, me voy a meter en problema, pero por hoy, a 20.000 por hoy, promoción, 20.000, levanten la mano, ya se lo llegan y ahorita lo pagan para que no se distraigan mucho. Entonces, emociones, sensaciones, cogniciones y recuerdos. 4 cosas. Esos esquemas mentales que son como cajoncitos de información, por llamarlo de alguna forma, cajoncitos de información, tienen lo que tú emocionalmente experimentaste, las sensaciones corporales que experimentaste, junto con el pensamiento en sí mismo y el recuerdo. Voy a colocarles un ejemplo para poder ponerlo aquí en vivo y en directo. ¿Se acuerdan de mi ejemplo de los 5 días del llanto de mi hijo? ¿Cómo es posible que esta mamá, en lugar de estar pensando cómo conectar con su hijito, cómo alivianar su dolor si es que lo está experimentando, cómo dar solución, estoy pensando en estoy incomodando a mis vecinos? Eso obedece a mis esquemas mentales. Yo tengo una trampa vital, un esquema mental que se llama subyugación. Este esquema de subyugación se generó en mí producto de la crianza que recibí. Eso no se siente, eso no se piensa, eso no se dice, eso no se hace, por tanto traga para que no incomodes a los demás. ¿Por qué? Porque no puedes hacer sentir mal. Qué pena, qué va a pensar, qué va a sentir. No se hace, ¿cierto? Entonces, esa trampa vital de subyugación tiene una emoción. ¿Qué emoción creen ustedes que siente uno si incomoda a otro? ¿Te sientes qué? Vergüenza, pena, culpa. Ojo, culpa. La emoción, vergüenza, culpa. Por su parte, la sensación es lo corporal. Tú empiezas a sentir como que te palpita el corazón. Piensen en los berrinches, que esta es una de las cosas que más nos permite contactarnos. Vos te empezás a poner como rojo, empezás a sudar, empezás a transpirar. Los que nos ponemos así como zarabiados, nos llenamos de parches, de cosas. Es la sensación corporal, probablemente la misma sensación que ese niño o esa niña experimentó cuando dijo algo que no era, o cuando se atrevió en el colegio a levantar la mano y se burlaron sus compañeritos de él, o cuando mamá o papá se atrevió a decirte, ¿cómo se te ocurre decir eso? Un niño bueno no hace eso, no dice eso. La cognición es el pensamiento en sí mismo. Una buena persona no incomoda a los demás. Una buena persona no hace sentir mal a los otros. Una buena mamá, sus hijos le obedecen. Un buen papá, sus hijos lo respetan. La cognición es ese pensamiento que elaboramos. Y finalmente, el recuerdo es ver a tu niño, a tu niña interior, en ese momento en el que le dijeron, eso no se hace, en ese momento en el que le dijeron, eso no es así. ¿Tienen ahí su recuerdo que apuntaron? Empiecen a conectar en este momento.
¿Qué moviliza esto referente a mí mismo y referente al mundo? Cuando me di cuenta que mi hijo tenía quizá un trastorno del aprendizaje, que su forma de procesar la información no era igual a la de los otros niños, que le costaba un poquito más. ¿Qué te generó? Frustración. Y ahora contacta. ¿Por qué? Se las voy a desnudar porque el tiempo es corto. Porque tal vez estabas sintiendo que tienes un hijo imperfecto. Y si tienes un hijo imperfecto, eres un padre imperfecto. Y no quieres volver a sentirte imperfecto, como tal vez se sintió tu niño cuando no daba la talla, cuando no era lo suficientemente bueno para sus papás, cuando tal vez fue discriminado por una u otra razón. Tenemos casos, papás, mamás, de familias que han dejado avanzar trastornos que pudieron haberse intervenido tempranamente para ayudarle a nuestros chicos a tener una mejor adaptación, y no se hizo por la negación de aceptar que mi hijo tiene una condición especial. Estando en la costa conocí una mamá valiente y guerrera con un chico con espectro autista. ¡Wow! Yo la abracé y le dije: gracias, mamá, gracias por todo lo que has hecho por tu hijo, porque no es fácil, porque soñamos con un bebé que te va a mirar a los ojos y a las carcajadas se va a reír contigo, pero el niño del espectro autista no se conecta, no te mira, no socializa, no quiere que lo cargues, no quiere que lo toques, no te habla. Y mientras los otros niños empiezan a hablar, empieza a socializar, este niño se retrae en sí mismo. Y tú no quieres un niño que no se contacte contigo. Siéntate bien, papá, mamá, porque las carencias que tú traes de tu historia están buscando llenar con tu hijo el amor que quizá no tuviste. No sé si te has dado cuenta. Y ya lo vamos a ver en cada una de las categorías, que tal vez nuestros hijos terminaron convirtiéndose en nuestros trofeos. Pero este es mi hijo. Tiene un trastorno de Asperger, tiene un trastorno autista, tiene una dislexia, tiene un TDAH, llámalo como quieras, pero es mi hijo. Y dice Martín Valverde que Dios le da hijos especiales a padres especiales. Pero si tú no sanas esto que traes de tu historia, no vas a poder entrar en verdadera conexión con él. Ahora bien, hay una autora que se las recomiendo mucho a los que quieran transformar esta manera que nos enseñaron de criar, tan ausente y tan alejada del contacto real con las necesidades de nuestros hijos, que se llama Laura Goodman. Ella tiene varios libros, uno de ellos que me encanta se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Hay otro que se llama Biografía humana, y hay uno que me acaba de llegar, lo tengo ahí fresquito, no lo he leído, pero estoy segura que como toda la bibliografía de esta autora debe ser excelente. Se titula ¿Qué nos pasó cuando éramos niños y qué hicimos con eso? ¿Y qué hicimos con eso? Y esta autora Laura Goodman tiene esta frase en La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Dice: el encuentro con el sí mismo es obligatorio. O nos sinceramos para indagar nuestros aspectos ocultos que producen sufrimiento o dolor, o bien estos aspectos buscarán colarse en los momentos o circunstancias menos oportunos de nuestra existencia. Traducido en paisa, muchachos, si tú no realizas un trabajo contigo, un trabajo personal, un trabajo de resignificar lo que te pasó en tu historia, tarde que temprano esos aspectos van a salir a la superficie. Y ojo,
y la paternidad y la maternidad sí que es uno de esos momentos. Uno a veces va por el mundo haciéndose loco y no le presta atención y fracasa en sus relaciones de pareja y uno dice, ay, no me merecen, y sigue. Y de pronto empieza a tener dificultades a nivel profesional, y uno sigue, no importa, y contraatacamos, que ya vamos a hablar de eso. Y uno todo lo controla y todo se convierte en observable, medible y cuantificable. Pero con tus hijos no es así. ¿Les ha pasado? ¿O soy la única que está en crisis con la maternidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar entonces el niño que fuimos. Creo que hasta ahora queda claro que lo que se moviliza con nuestros hijos toca con nuestra historia. Nuestras trampas vitales, nuestros esquemas que se componen de 4 cosas, que ¿cuáles son? Emociones, sensaciones, cogniciones y recuerdos. Estos esquemas nos llevan a interpretarnos a nosotros y al mundo, y por ende cuando llegan nuestros hijos pues emerge. La pregunta de qué tipo de niño fuimos la vamos a contestar entendiendo en primera medida que podemos, dice también Laura Goodman, provenir de familias fértiles o áridas, pero dependemos sobre todo de la conciencia y de la decisión personal para lograr el desarrollo en nuestro potencial. Hay personas que en nuestra historia de vida no tenemos heridas tan profundas, tan traumáticas, que podemos decir, no, ve, a mí nunca me colgaron de una viga, no me empelotaron en media plaza para darme rejo, no me dejaron las marcas de la correa, mis papás siguen casados, nunca se separaron, no fui víctima, gracias infinitas a Dios, de abuso sexual. A mí como que no me pasó tampoco nada tan grave. De hecho, cuando uno habla de disciplina, no falta la persona que justifica el maltrato a los niños diciendo, a mí me dieron rejo, me dieron correa y no me pasó nada y no tengo ningún trauma. A lo cual a mí siempre me dan unas ganas de decir, venga, conversemos, a ver si no le encuentro el rayón. Que el rayón en sí mismo está en que normalizaste el maltrato. La gran mayoría de nosotros normalizó el maltrato, y más en una cultura como la nuestra. ¿A quiénes de ustedes les dieron chancleta, la chancleta terapéutica, correa, pringamosa? Nos dieron. Y de hecho hoy este tema de las redes sociales pululan los memes de este fue mi psicólogo y muestran una chancla. A mis padres les debo ser una persona de bien gracias a la chancleta por Wi-Fi, ¿cierto? Y sí, porque ahorita se nos da tiempo, porque el tema de la conferencia hoy no es disciplina, después hablaremos de eso. Y sí, es que la chancla funciona, es que el golpe funciona y funciona de forma inmediata, pero a largo plazo, pero le digo, ¿saben la razón por la cual muchos de ustedes no se atreven a expresar sus puntos de vista? Están en su trabajo, hay una reunión, una junta y ustedes tienen una idea brillante y son con esas ganas de decir, jefe, ¿qué tal si hacemos esto, lo otro? No, y se quedan callados. Y el compañero del lado dice, jefe, ¿y si hacemos esto? Es la idea que tú estabas pensando, la pones sobre la mesa y lo ascienden a gerente general de... Y vos decís, ¿yo por qué no lo dije? ¿Sabes por qué? Por la chancla. ¿Sabes por qué? Ahí voy, porque la chancla que te dijo no se puede expresar, no se puede decir, tu opinión no es valedera. Ojo, eso no se hace. ¿Qué hace la chancla? La chancla regula al niño para que no sea niño. Y ojo, después vamos a trabajar, deme en unos 2 meses que termine de encontrar mi lugar en el mundo y arrancamos la escuela de padres con toda. Porque los límites hay que ponerlos, pero ponerlos en la medida en la que el niño logre entender el límite, en la medida en la que logre entender el límite. ¿Dónde está la mamá? ¿Qué se hizo la mamá? Que no se me vaya la mamá, no te me vayas a ir, mamá. ¿Cómo se llama tu chiqui? Antonia. ¿Cuánto tiene Antonia? 15 meses. Antonia en este momento grita. ¿Y cómo se llama la mamá? Natalie. Y por más que Natalie le diga, mi amor, estamos en una conferencia, no grites, Natalie, por favor, Natalie. No, es que Antonia no tiene en este momento la capacidad
de regular su cerebro para no gritar, pero el pellizco sí puede hacer que Natalie no grite. Ojo con esto, papás. La chancla sí puede hacer que Natalie a sus 15 meses no grite. ¿Sabe por qué? Por miedo. Porque ella va a asociar que gritar trae pellizco. El pellizco genera dolor físico, la chancla genera dolor físico. Entonces, nuestra Antonia va a aprender que no se grita, pero también va a aprender que no tiene derecho a expresarse. Y va a llegar un momento donde no va a saber, este grito de alegría lo podré expresar. Ya no está en una conferencia, pero ¿podría hacerlo? ¿No podría hacerlo? Y de repente Antonia en un momento va a tener problemas con el control de los esfínteres, porque no va a saber si se puede o no se puede. Escuché un testimonio en estos días que me partió el alma, ya es una adulta y es psicóloga de hecho, y nos contaba cómo toda su niñez tuvo problema con el control de esfínteres. Y ella se acostaba y le decía a mi Dios que la ayudara a no orinarse. Y era tal la ansiedad que siempre se orinaba. Y lo que más temía esta personita era que al otro día iba a llegar el golpe, porque mamá pensaba que con el golpe ella iba a lograr que no se orinara, pero el golpe llevaba más miedo y el miedo llevaba a que se orinara. Entonces sí, la chancla funciona, claro, pero trae entre otras cosas el sentimiento de temor que después se va a manifestar. La relación de pareja, mi amor, tenemos que hablar. ¿Qué le ha dicho? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Sabe de dónde viene eso? De allá. Pero ese es otro tema, después les prometo que profundizaremos en eso. ¿Qué pasa? Todos tenemos unos padres que generaron un estilo de crianza con nosotros y veníamos con un temperamento innato. Todos nacimos con un temperamento innato. La mezcla entre esos padres, el ambiente que nos rodeó con ese temperamento generó nuestra personalidad. Hay niños, cuando arranquemos después la escuela de padres, vamos a arrancar con la remasterización de una de mis conferencias que se llama Conociendo a mi hijo. Hay niños que traen de entrada, porque es innato, un temperamento difícil, o lo conocemos hoy como un temperamento fuerza. Juan Andrés es uno de ellos. Son niños que les falta regulación, que no se regulan en el sueño. Son niños que su voluntad empieza a emerger de forma clara, que no se dejan contener, que quieren correr, que quieren salir, que quieren hacer, que te miran y a veces uno como papá conecta con lo que te genera, uno piensa que lo están retando. Ayer estaba que le metía la mano a un cable, estaba conectadito, entonces el que no estaba conectado tenía el protector pues de energía, pero estaba el otro cable que sí estaba conectado y yo lo tenía ahí, estaba pendiente. Y yo alzaba la mirada y ahí mismo él tiraba la mano al cable, mirándome, y yo lo miraba y yo, Juan, no. Alzaba la mirada, Juan, no. Y volvemos, tiene 14 meses. Lo que yo necesito ahí no es darle un discurso. Eso no se hace, te vas a electrocutar. No, es retirarlo de la situación para que no se vaya a electrocutar efectivamente. Pero ¿a dónde voy a llegar con eso? Es un niño fuerza. De repente yo me encuentro niños que yo digo, y yo en serio, quietecitos, no lloran, duermen. ¿Dónde está Liliana? Vea, el hijo de Liliana durmió en su cuna. Desde el mismo día que llegaron acá. Liliana, te odio con todo mi ser. Desde la primera noche Lili durmió, ¿cierto? Durmió 8 horas, tranquilo, bueno. Hoy en día todavía duerme solo. Y cuando le vamos a la runcha, mami no, vete para tu cama. Una belleza, ¿cierto? Hay niños que son de temperamento fácil, que tú le dices y no tienen problema. Entonces, la mezcla entre el tipo de padre y el temperamento del niño es lo que va a detonar en la personalidad. En este momento no estoy hablando de tus hijos. En este momento te estoy hablando a ti, papá, mamá, para que te conectes con el niño que fuiste. Porque quizá tú fuiste un niño fuerza y tus papás se encartaron contigo.
Y tus papás se encartaron con el acompañamiento que debían darte porque ellos querían que fueras un niño bien criado. Y quizá todo tu potencial y todo lo que tenías para dar se vio cubierto por esa sobreprotección, por esa normatividad que no te permitió generar una dinámica diferente. Esta mañana leía una publicación que hizo un psicólogo de España que me encanta, los que están interesados en crianza respetuosa se los recomiendo, se llama Alberto Soler, y decía una caricatura, la mamá diciéndole a la niña: quiero que seas una mujer empoderada, dueña de ti misma, aguerrida, una mujer temeraria que vaya hacia adelante, una mujer triunfadora. Pero ahora, mientras eres niña, vas a ser una niña sumisa y obediente que me haga caso en todo. Dentro de las conferencias que estoy planeando para este nuevo ciclo, tuve un choque de esos tenaces con Juan Andrés, porque llegó un momento donde le estaba poniendo un límite. Papás, que tenemos que ponerlos. O sea, es que la crianza respetuosa no quita el límite, lo que pasa es que propendemos por un límite desde el amor y desde el respeto. Pero estaba yo con él y le dije que no hiciera algo y empezó con su frustración, que la frustración en un chique de 14 meses es el llanto, el revolcarse y demás. Y entonces empecé a darle el discurso. Y yo: uno no puede hacer todo lo que quiere en la vida. Y esa noche yo tenía una conferencia aquí con una empresa que se llama Si lo crees, lo creas, donde en esa conferencia yo le enseño a la gente: tú puedes hacer todo lo que tú quieres en la vida. A ver, entonces uno puede hacer todo lo que quiere en la vida o no puede hacer todo lo que quiere en la vida. ¿Cómo es el asunto? Bueno, me hago entender. Claro, tenemos que ponerle límites, pero a donde quiero llegar es que nuestros padres, en el deseo de hacernos personas de bien, cometieron errores. Y terminamos entendiendo comandos que nos los dieron con el ánimo de hacernos personas de bien, que terminaron quizá rayándonos un poquito. Déjenme avanzar para poder hacerme entender. Hay un asunto que necesito que quede bien depuradito en esta mañana, y es que tenemos 4 caminos para procesar eso que nos pasó cuando éramos niños. Uno de los caminos es autoperpetuar. Autoperpetuar es seguir repitiendo quizá ese dolor que traemos en nuestra historia. Si tal vez, lo lamento mucho, si a ti te pasó, creciste escuchando frases que te marcaron, como: vos no servís, es que no servís para nada, no sos capaz de hacer eso, vos sos un fracaso, vos no podés. Y tal vez no salió así tan depuradita. Quizá te llegó en forma de: no, mi amor, ven, yo lo hago. Ven, yo lo hago, tú te vas a cortar, ven, yo lo hago. No, mi amor, así no es, ven, yo lo hago por ti. ¿Saben cuál es el aprendizaje que le mandamos? Yo lo hago mejor, tú no eres capaz. O sea, muchos de nosotros nos dijeron: vos sos un fracasado. Algunos sí, reitero, lo lamento. A muchos de nosotros nos dijeron: no, 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 ven, yo lo hago, yo lo hago. El aprendizaje es el mismo. Y los que autoperpetúan se quedan entonces diciendo: ay, sí, yo no soy capaz, yo no puedo, entonces no hacen nada. Pero existen también los que sobrecompensan: que no puedo, vea, les demuestro que sí puedo. Vea, les demuestro que sí soy capaz. Que soy un fracasado, el más. Y nos volvemos los más exitosos y nos volvemos los más non plus ultra. Y hay otros que evitan. Entonces, si yo no puedo, si yo no soy capaz, más bien no me aventuro. No se duerma. No, eso, bienvenida. Más bien no me aventuro para no sentir que efectivamente no soy capaz. Hay una convocatoria para un ascenso en tu empresa. No, yo me quedo aquí, bajo perfil. Más bien aquí quietecito. ¿Por qué? Porque si no me aventuro, pues no voy a recibir el dolor de, en caso de que no sea capaz, pues de sentir que no fui capaz. Y finalmente conectarme con el fracaso. Y hay una cuarta estrategia, familia, que es a donde quiero apuntar en esta mañana, que es
resignificar, resignificar. No se trata de autoperpetuar el dolor, de creerte tal vez lo que recibiste cuando eras un niño. No se trata tampoco de sobrecompensarlo, no se trata de evitarlo. Se trata de que resignifiques, porque lo verdaderamente importante es lo que vas a hacer hoy con eso que te pasó. ¿Listo? Así que voy a explicar rápidamente las 4 categorías con ejemplos puntuales de cómo fue el niño y en qué tipo de padre se pudo convertir ese niño. ¿Listo? Vamos recapitulando porque yo sé que esto es mucho contenido, sé que esto es muy denso. ¿De dónde vienen los dolores? ¿De dónde viene lo que nos moviliza en nuestros hijos? De nuestros esquemas mentales, nuestras trampas vitales, los dolores de nuestra alma. Y esos esquemas mentales se componen de 4 cosas, que son emociones, sensaciones, cogniciones y recuerdos. Frente a esos dolores o a eso que nos pasó, reaccionamos de forma diferente conforme al temperamento innato que todos traemos. Y la interacción de eso que nos pasó con ese temperamento es lo que va a generar nuestra personalidad. Y frente a ello tenemos 4 caminos para hacer algo con eso que nos pasó. El primero, autoperpetuar, que es creernos ese dolor, ese comando que recibimos. El segundo, sobrecompensar, que es hacer todo lo contrario de lo que nos dijeron. El tercero, evitar. Y el cuarto, que es a donde estamos apuntando, resignificar. Excelente, esos cuadernos de vivir es una nota, están haciendo lo suyo. Vamos a ver entonces los ejemplos de autoperpetuar. ¿Quiénes, qué tipo de papás autoperpetúan los dolores de su historia? Tenemos un primer caso que es el niño deprivado. ¿Quién es el niño deprivado? No depravado, deprivado. El niño deprivado es ese niño que no recibió la atención, el amor, el acompañamiento, la manifestación física del cariño. Es ese niño que no creció escuchando un te amo. Es ese niño que no creció escuchando un eres importante. Es ese niño que no creció escuchando ese lo estás haciendo muy bien. Y que por ende no recibió en su tanquecito emocional eso que todos los niños y niñas necesitan recibir. Seguramente porque somos víctimas de víctimas, seguramente porque tus padres tampoco lo recibieron. Yo tengo un dolor, un recuerdo cargado de mucho dolor en mi historia y siempre se los cuento mucho a mis valientes, y es una escena donde yo tengo como 8 o 9 años. Nosotros somos de acá de Medellín, pero nos fuimos a vivir a Pereira por un traslado de mi papá, pero constantemente estábamos viajando, Medellín, Pereira, Pereira, Medellín, Medellín, Pereira, Pereira, Medellín, y en uno de esos múltiples viajes íbamos en el bus y yo tenía una necesidad muy grande de que mi mamá me abrazara. Yo tenía 7 u 8 años, sentirme acunada como Salvador en este momento en los brazos de su mamá. Quería que mi mamá me apechichara, quería que mi mamá me consintiera. Y íbamos ahí en el bus, era de noche y quería dormir abrigada por ella. Y le dije, mami, yo quiero que me cargues. Y mi mamá es víctima de víctimas, voltea y me dice, deje la bobada, que van a pensar que somos un par de lesbianas. Porque mi mamá tiene un rayón, de hecho, con el tema importante. Entonces mi mamá no manifestaba el afecto físico. En el caso mío, que era su única mujer, porque van a pensar que es lesbiana. Y en el caso de mis hermanos, porque, y volvemos, víctima de víctimas. Mi mamá, a punto de casarse con el amor de su vida, lo descubrió en la cama con la mamá, incesto. O sea, trae un rayón fuerte. Entonces a mis hermanitos tampoco les manifestaba el afecto, porque no, el complejo de Edipo, después pues, no, se malinterpretan las cosas, no sé qué. Entonces nosotros crecimos necesitando el abrazo, necesitando el contacto, y por su parte mi papá, una persona totalmente deprivada emocionalmente, que lo único que le dieron fue madera. O sea, mi abuela le dio una pela a mi papá
de 30 años una semana antes de casarse. Lo cogió con una tabla porque llegó tarde con mi mamá cuando estaban repartiendo las tarjetas de invitación al matrimonio. Entonces, ¿de qué va a dar uno, papás? De lo que tiene. Tenía unos papás totalmente deprivados emocionalmente, incapaces de dar afecto. Usualmente entonces un niño deprivado puede generar un padre inexpresivo. Y aquí hay un dolor interesante, papás, porque yo sé que muchos de ustedes quisieran, si es tu categoría, expresarle el amor a tus hijos, pero hay algo como que no te lo deja, como que se siente tan raro, como que se siente tan extraño. No, es que en mi casa solamente se abrazaban el 31 de diciembre porque tocaba, feliz año, y un abrazo ahí como todo incómodo, sí, y ya. Pero vos no estás acostumbrado a eso. Entonces te cuesta colocarte al nivel de tu hijo, abrazarlo, tocarlo, besarlo. Y hay momentos, papás, si esa es tu categoría, donde tu niño te lo está demandando y tú dices, no seas empalagoso, pero ¿por qué tienes que ser tan empalagoso? Y lo rechazas. ¿Por qué? Porque a ti también te rechazaron. Hay un tema aquí importante, y es que el no haber recibido expresiones de afecto se encuentra imposibilitado para ofrecerlas, aún cuando es consciente de su necesidad. O sea, él sabe que eso es importante e incluso quiere manifestarlas, pero el padre que eres tiene todo que ver con el niño que fuiste. ¿Estamos en qué categoría? Autoperpetuación. Entonces, tú no recibiste, por ende no das, y vas a seguir repitiendo la misma historia. Segundo caso de autoperpetuación: el niño que fue vulnerado. Pilas con esto, papás. Algunos de nosotros lamentablemente tuvimos vulneración de nuestros derechos, de nuestra integridad, sea una vulneración por maltrato físico, sea una vulneración por maltrato verbal, en el peor de los casos una vulneración por maltrato sexual. Crecimos en entornos donde no se nos respetó, donde no se nos validó, y esto entonces nos puede llevar desde la autoperpetuación a convertirnos en padres dominantes. ¿Por qué? Porque la situación o condición de injusticia que viviste cuando fuiste un niño te lleva a convertirte en una persona hipervigilante, una persona controladora, que en alguna medida pueda evitar esa sensación de caos que tal vez viviste cuando fuiste tan solo un niño. Este padre, al haber crecido en medio de circunstancias de maltrato emocional, físico o sexual, siente una imperante necesidad de dominar e imponer. ¿Se acuerdan las imágenes de sensibilización del inicio? Este papá, cuando su hijo se levanta muy a sus 7 u 8 años y le dice, ¿pero por qué? Dame una razón, ¿por qué? Dice, culi cagadito, no me la voy a dejar montar, porque sí, porque yo soy tu papá y se acabó. Entra en contacto. ¿Sabes qué es lo que te está pasando? Que como tú fuiste vulnerado, sentiste, integraste en tu interior que tienes que defenderte, y estás interpretando que la expresión de tu hijo o que la razón por la cual no tiende la cama es porque quiere irrespetarte. Y si tu hijo quiere irrespetarte, tú, que fuiste vulnerado, no te vas a dejar irrespetar. Y por eso acudes al autoritarismo como estrategia. ¿Sí me hago entender? Tiene que ver con eso que sentí cuando era niño y que mi hijo hoy me lo está movilizando. Tercera categoría: un niño sometido puede convertirse en un padre impositivo.
Este tipo de padre repite literalmente lo que creció viendo porque es el único recurso con el cual cuenta. Así me crearon a mí y no tengo ningún trauma. ¿Qué fue lo que crecimos viendo? Eso, que a uno lo castigan, que a uno le dan madera, que a uno le dan correazos. Entonces, como eso fue lo que yo recibí y me sometieron, a partir de eso, pues eso mismo es lo que yo hago con mis hijos. Ese es el modelo de autoridad que yo establezco entonces con mis hijos, repitiendo exactamente la misma historia. ¿Por malos? No, porque no tenemos otra estrategia. Es que así se han criado los hijos en mi familia por generaciones de generaciones y generaciones. ¿Listo? Eso de cara a la autoperpetuación. Rebobinemos. Niño de privado, padre inexpresivo. Igual ahorita al finalizar les voy a mostrar una gráfica con todos. Niño vulnerado, padre dominante. Y niño sometido, padre impositivo. Muchachos, de ahí ustedes pueden sacar múltiples aristas, porque todos tenemos formas diferentes de reaccionar. Les estoy compartiendo lo que más comúnmente encontramos nosotros en la consulta, pero de ahí le puede salir a usted todo lo que quiera. Vámonos con la segunda categoría, que es el sobrecompensar. Entonces, en esta primera categoría lo que hacen es como repetir, hacer las cosas de la misma manera y autoperpetuar los dolores. En la sobrecompensación tenemos un niño sobreprotegido, que los papás le respiraban acá, papás satélites, que no nos dejaban ni jugar en las piñatas. Como fuimos tan sobreprotegidos y sobrecompensamos, es decir, hacemos todo lo contrario del dolor que traemos, nos convertimos en papás anestesia. Es decir, al haber sido sobreinstruccionados en nuestra infancia, levantamos a nuestros hijos en una ausencia absoluta de límites para que no vivan lo que nosotros vivimos. Ay, a mí me jodieron tanto la vida que yo a mi hijo lo voy a dejar ser. Yo tengo que vigilarme mucho a mí misma en esa categoría porque a veces caigo ahí. Y quién lo creyera, yo siempre le decía al príncipe cuando soñábamos con nuestros hijos, y yo, amor, cuando el Señor nos regale nuestros hijos, vos me vas a tener que ayudar porque yo creo que yo voy a ser así súper hipervigilante, súper controladora. Yo no sé si ustedes han visto una foto que hay por ahí que es una mamá forrando al niño como en papel chicle. Yo me imaginaba que iba a ser así y no, por el contrario, yo me paso de relajada. Por lo mismo, ay, me jodieron tanto la vida. Ay, que yo quiero dejarlo ser, pero ojo, estoy sobrecompensando. Y no es lo ideal. ¿Por qué? Porque los límites son importantes. Porque tu libertad llega hasta donde la libertad del otro comienza. Y nuestros hijos deben interiorizar eso. Pero nos vamos al otro lado, papás anestesia, Santi, no se hace. Quinto, el niño criticado. Esta categoría es súper interesante. El niño criticado puede detonar en un padre chicanero. ¿Sí van a entender con la palabra chicanero? Muy nuestra. Los que cogen a los niños como trofeitos. Sus hijos se convierten en un trofeo a mostrar. Mírenme la imagen que me encanta. Para compensar sus vacíos infantiles, yendo en detrimento muchas veces de las necesidades y ritmos de los niños. Tal vez tú fuiste un niño criticado porque quizá no eras el más habilidoso, porque de pronto eras un poquito lentico, porque tal vez eras torpe, porque tal vez no eras la mayor lumbrera, porque tuviste papás hipercríticos que todo el tiempo te juzgaron, te señalaron. Entonces tus hijos se convierten como el medio a través del cual tú te vas a sacar esa espina. Los tienes en clases de música, los tienes en clases de equitación, los tienes en estimulación temprana, los tienes en clases de taekwondo, los tienes en escuela de fútbol, ángeles de no sé quién, los tienes en no sé cuánta cosa
en un colegio con una demanda académica que el muchachito tiene 5 años y ya está estresado. ¿Sabes por qué? Porque tú no quieres que tu hijo viva el mismo dolor que tú viviste de crítica, de no sentir que tenías un lugar en el mundo y estás yendo en detrimento de sus propias necesidades y ritmos. Papás, a nuestro sistema educativo hay mucho que cuestionarle hoy y cada día, bendito sea Dios, se levantan nuevas escuelas y nuevas tendencias educativas. Pero ¿cómo es posible que un niño no tenga la posibilidad de ser niño porque tiene que estar estudiando todo el día? Porque la carga académica así se lo demanda. Y vos ahí encima. Y te tiene que rendir en todo. Y tiene que ser el mejor. ¿Sabes para qué? Para que tu hijo se convierta en el trofeo que tú puedas mostrar y exhibir. Es que a los 3 años ya sabía leer y escribir. Y saca uno las medallas. Campeón nacional de oratoria, como la mamá. Tal vez vos, eso tiene que ver mucho también con nuestro entorno económico, a vos no tuvieron cómo pagarte una escuela de fútbol. Entonces vos lo metes a fútbol y el peladito no da pie con bola, literalmente. Pero vos tenés que ser el próximo James Rodríguez. ¿Vos para qué? Para vos poder exhibir ¿cuál trofeo? Siéntense bien, papás, que aquí voy a tirar una cosa que va a doler. Las clausuras de los colegios. No sé si vieron en estos días que se hizo viral un videito súper bonito. Era una clausura en un colegio y como que la parejita del niño no fue. Entonces empezaron a bailar y entonces todos se juntaron y el niñito se quedó ahí solo y la mamá llegó, la profesora llegó y sacó al niño de la clausura. Y el niño empezó a llorar, vea, se me paran los pelos. Y el niño empezó a llorar y esa super mamá se levantó, cogió a su niño, se metió al escenario y empezó a bailar con su niño, a hacer todo lo que tenían que hacer. Porque ¿cómo vas a sacar al niño de ahí? Muchos de nuestros niños en estas clausuras sufren porque no quieren salir al escenario. Pero las profesoras y los papás todos expectantes están ahí, tienes que hacer. ¿Cómo te va a dar pena? No seas bobito, no, ¿cuál no seas bobito? Si no quiere papás, es que tus hijos no son un trofeo. No, pero vos querés que salga vestido de nube porque te demoraste no sé cuánto haciéndole el disfraz de nube. Señora, después montamos un teatrino en la casa y que la nube salga en medio de nosotros. Y poco a poco le vamos a ir enseñando a enfrentar ese miedo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Estamos violentando a nuestros niños para poder sacar patch. Hey, me dañaste el video. Porque lo que estamos queriendo es hacer un video para poder después mostrárselo por WhatsApp a nuestra familia del momento cumbre en que nuestro hijo cantó y dejó atónitos a todos los espectadores. No, lo que pasa es que como quizá vos careciste de ese reconocimiento o lo tuviste y quieres que tu hijo siga lo mismo, nos vamos a la categoría anterior. Yo a veces sufro, ay papás, es que esto nos toca a todos, porque yo fui súper buena estudiante y viéndole ahora estas cualidades a Juan Andrés, yo digo, esta pena sea bien plaga. Bendito sea Dios. Este es mi hijo y lo aceptaré. ¿Cuesta? Claro, ¿por qué? Porque toca con el niño que eres. Virgen Santa, avancemos. El niño insuficiente puede desde la sobrecompensación generar un padre perfeccionista. Como contraataca a su trampa de imperfección, quiere librar a sus hijos de la sensación de insuficiencia y por esto les exige demasiado. Yo tengo un caso ahí, es mi caso. Mi papá, y cuando yo me enteré de esto fue lo más sanador del mundo entero. Mi papá nos exigió a nosotros ser siempre los primeros, ser siempre los mejores, el número 1. O sea, no había lugar para un segundo. La frase literal, el segundo es el primero de los perdedores.
Y un día, adulta ya, me senté con él y empezamos a conversar. Y mi papá me empezó a decir, es que mi hija, él tiene varios hermanos y tenía un hermano mayor que él que era un genio, y mi abuelito era campesino, no tuvo acceso a la educación, hizo como hasta tercero de primaria, pero le encantaba leer y le encantaba hacer una cantidad de cosas, y en una oportunidad y empezó a leerse, no sé qué problema tenían en la finca, y se leyó el Código Penal de la época, y él mismo defendió en el pleito y ganó el caso. O sea, mi abuelo era una cosa con tercero de primaria. Y mi tío, el mayor de mi papá, la misma línea. Y de hecho no es gratuito, gran parte de mis tíos son abogados. Y mi papá me empieza a contar, mija, pero a mí no me daba. Yo era como desviroladito, me decía. Yo era como desviroladito, yo me sentaba y como que no se me quedaban las cosas y como que no aprendía. Y entonces en ese momento mi papá dijo, cuando yo tenga mis hijos, van a ser los mejores estudiantes. Y nos metió en los mejores colegios, que ahí tengo otro rayón, después les hablaré de eso, y nos exigió el mejor rendimiento. ¿Para qué? Para que no nos sintiéramos como se sintió él cuando era niño, que era desviroladito. Un padre insuficiente, un niño insuficiente se convierte en un padre perfeccionista. Y finalmente, desde la sobrecompensación, el niño carente puede convertirse en un padre sobrecomplaciente. Y esta nos toca a muchos de nosotros, que tal vez venimos de orígenes económicos no muy bien favorecidos, que recordamos cómo había que partir un huevo entre 4, porque no había, cómo nos tocaba usar la ropa heredada de nuestros hermanitos, cómo nos tocaba usar los libros de segunda, los cuadernos forrados con Contact, ¿se acuerdan? Con esos forritos de plástico, o el cuaderno amarillo aquel, ¡ay! Y uno soñando con un cuaderno argollado y un gym book, ¡ay sí! Y entonces, claro, tuve mis hijos y que lo tengan todo lo que yo no tuve. El príncipe y yo nos hemos tenido que, porque los dos venimos de orígenes económicos de privados. Entonces nosotros vemos cualquier cosa para Juan Andrés y ahí mismo se la compramos. Ay, mira esto, y comprémoselo. Ay, mira esto. Y Juan nos ha dado, por eso es que él es el maestro de mamá, nos ha dado unas enseñanzas, porque en esos días le compramos un computadorcito especial para bebés, que la pantalla no es una pantalla de las que hacen daño. Por favor, no le presenten pantalla a sus hijitos, por lo menos hasta los 2 años. Es una pantalla monocromática, de negrito, así como se acuerdan por allá los jueguitos que uno tenía chiquitos. Porque cuando él me ve en el computador, él quiere coger el computador y ya, no, comprémosle un computador. Y le compramos un computador y ya no volvió a ver el computador. Un día lo vi metido en una caja de cartón jugando que era un carro. Comprémosle un carro. Le compramos el carro. Ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque traemos este dolor. Porque carecimos de muchas cosas. Yo crecí con una frase que me marcó: no hay. Papita, no hay. Bueno, les cuento de una vez el rayón que les dije, lo de los colegios. Mi papá en ese deseo nos metió a estudiar en el mejor colegio de la ciudad. Entonces yo estudiaba con el hijo del alcalde, el hijo del gobernador, el dueño del centro comercial, el dueño de la mitad de Pereira, el dueño de no sé quién, tan. Los fines de semana, los puentes, mis compañeritos llegaban de Disney, de Francia, y yo a duras penas iba a los termales y eso cuando venían mis tíos de aquí de Medellín y nos llevaban, ¿cierto? Y era uno como, ay, bendito, con el tenis de marca y uno con el Croydon. Entonces, todo el tiempo crecí en medio de ese no hay, de esa insuficiencia. Entonces, el padre carente, el niño carente se convierte en un padre sobrecomplaciente, tal cual. Una imagen lo vale todo. Se niega a que su hijo viva todas las carencias que él tuvo que pasar y por tanto le da todo lo que se le antoja, extralimitándose en lujos, regalos y necesidades
creadas. Los que siguen aquí Amor en el Aire, que tuvimos el jueves el lujo de tener al doctor Santiago Duque, uno de sus videos más conocidos es el del síndrome del niño hiperregalado. Le damos todo, lo saturamos, y tal vez no te has dado cuenta, papá, que la razón por la cual vos sos un berraco echado para adelante fue por todo aquello de lo que tú careciste. El príncipe tiene una historia tan hermosa. Él, de hecho, cuando empecemos Educamarte se las voy a traer. Tenía una tapita como de madera, haz de cuenta como una tapita de lapicero del kilométrico. ¿Se acuerdan que era así con un chucito? Y él mismo la construyó porque se le perdió, entonces la construyó en balso. Y con esa tapita, como los papás no tenían para darle muñecos y cosas, esa tapita era todo. Esa tapita era una espada, esa tapita era un sable de luz, esa tapita era un carro, esa tapita era lo que fuera, y él en su imaginación generó una capacidad creativa tan impresionante producto de eso. Hoy nuestros hijos están un poquito atrofiados en su creatividad porque el juguetico de Fisher Price les hace todo. No tienen que prender cerebro, no tienen que, como muchos de, bueno, a ustedes, porque a mí no me dejaban salir a la calle, que se tiraban de un morro en un coso de cartón, y eso era, no, jue madre, que construían castillos con hojas y ramas de los árboles. ¿Por qué? Porque yo no tuve la casa de la Barbie, es uno de mis grandes dolores, lo llevo en lo interior, Dios mío, entonces le tocaba a uno generar cosas. Lo que pasa es que el padre que eres tiene todo que ver con el niño que fuiste. Avancemos entonces. Primera estrategia, autoperpetuación. Segunda estrategia, sobrecompensación. Tercera, evitación. Aquí entra una categoría dolorosa que simplemente la hemos llamado así: un niño adulto que se convierte en un padre no padre. Me hago entender. Algunos de nosotros tuvimos que convertirnos en adultos siendo muy niños, quizá porque tuvimos la responsabilidad de asumir la carga económica de nuestras familias, o porque teníamos que cuidar a nuestros hermanitos, o porque al ser el mayor tenías que ser el ejemplo para los otros, o porque tal vez tus papás eran tan hiperexigentes que no te permitieron pensar como niño, jugar como niño. Entonces creciste con tantas responsabilidades desde tan pequeñito que dices, uy, no, yo toda la vida no he hecho sino cuidar a todo el mundo, pues yo no quiero seguir cuidando. Por ende, no quiero ser padre. Pero de repente la naturaleza pensó de forma diferente y te convertiste en padre. Y al tú no haber querido ser padre, si sigues utilizando la estrategia de evitación del dolor, te conviertes en un padre amargado, en un padre frustrado. Hace poco una pacientica mía, a quien amo profundamente, me decía, Eli, uno no se puede divorciar de los hijos. Quisiéramos, pero no. No, le decía yo, no, uno no se puede divorciar de los hijos. Y cuando empezamos a trabajar su historia, claro, encontramos una madre no madre. Ella no quería ser mamá, pero por los dolores de su historia, por los dolores de su alma, para evitar el abandono de su pareja, que sí quería ser papá, se convirtió en mamá. Y hoy estamos en un proceso difícil, porque el padre no padre termina siendo un padre amargado. Un niño que no pudo ser niño por haber tenido que asumir responsabilidades que no le correspondían, no quiere seguir cuidando de nadie y por ende no quiere ser padre. Pero está este también, el niño consentido que se convierte en un padre no padre. ¿Por qué? Porque lo tuvo todo, porque su vida es relax, absoluto, pase bueno. Y aquí todos los que somos papás sabemos que aquí hay una cuota de sacrificio
bastante avanzada. Entonces ese niño hipermimado, hiperconsentido, hiperregalado, que nunca tuvo límites, no está acostumbrado a que maluco también es bueno, como dice otra de mis conferencias. No está acostumbrado. Entonces la paternidad le queda grande y por ende, a pesar de que sus hijos por alguna decisión X que sea, llegan, es un padre que no se compromete. Es el padre, y como hoy nuestra sociedad comercial nos vende de todo lo que tú quieras para sustituir la figura de papá o mamá, o sea, Dios mío, yo creo que solamente falta, no sé, una muñeca con puchecas que los pueda alimentar, porque de todo te venden, o sea, y todo lo venden simulando la función de mamá. Entonces la maquita que lo mece, le ponen los latidos del corazón, el ruidito no sé cómo, el cangurito que lo va a llevar no sé cuál, el que lo va a poner a brincar no sé cómo. En estos días vi por allá en Europa una cunita que generaron, que hacía unos movimientos, que le generaba un calor, un no sé qué, para tratar de suplir ¿qué? Los brazos de mamá. Hay una frase por ahí muy conocida y no juzgo, entiendo perfectamente, no, la frase no es muy conocida, muy cruel diría yo, no juzgo y entiendo perfectamente a los papás que utilizan chupetico con sus bebés. Pero hay una frase que dice, ay, es que este bebé, esta sí es conocida, este bebé me cogió de chupete. Cuando uno les da lactancia materna y ellos literalmente quieren estar pegados todo el día. Entonces uno dice, me cogió de chupo, es que me cogió de chupo. La frase que no es tan conocida y que es un poco dolorosa, dice, no, es que la teta no la cogen de chupo, el chupo lo cogen por falta de teta, porque no es fácil. ¿Sí o qué, Nati? Le toca a uno desenfundar donde sea. Y al principio uno estuvo pudorosito, yo no sé si a ustedes les pasó, yo era toda pudorosita y me compré una cantidad de mantas y de cosas. Llega un momento y ya yo llevo 14 meses, parecía un hierro ahí. No importa, bendito sea Dios, para esto fue que me las crearon y es lo que lo hace, sosegarse. Y si 5 o 6 veces me toca levantarme en la noche para desenfundar, desenfundo, papás, no quiero juzgar, no lo quiero hacer. Pero en esta categoría entramos muchas veces buscando la vía fácil. El mejor alimento para tus hijos es la leche materna. Es insustituible, así la industria comercial nos quiera vender que la fórmula reemplaza y hace. Efectivamente hay mamitas que no lo consiguen, por la razón que sea. Algunos casos fisiológicos, así como hay personas que no producen insulina, hay personas que no producen leche, algunos casos fisiológicos. En la gran mayoría por falta de acompañamiento, porque no es fácil, porque se vuelve una nada, y la técnica y el agarre y el cuento, pero me duelen los casos donde terminamos decantándonos por la leche de fórmula simplemente porque yo no me voy a levantar, y si yo le doy tetica me toca levantarme a mí. Si le doy fórmula, que se levante el otro, o la niñera, porque hoy existen niñeras nocturnas. Tú le puedes pagar a una mujer para que cuides tus hijos en la noche, para que tú no te tengas que levantar. No quiero juzgar, papás, pero lo que sí quiero es que te preguntes si tal vez estás siendo un padre ausente, porque si tú le das, con toda seguridad, Nati, si vos le das a Antonia en este momento una tableta, un celular, ¿lista? ¿Tiene problema? Pero ¿qué daño le estaríamos haciendo? Hoy tenemos un hiperdiagnóstico de trastorno con déficit de atención por hiperactividad. Ojo, por causa de las tabletas, por causa de los celulares. Lo que pasa es que como vos no querés ser incomodado, porque fuiste un niño a que nunca lo incomodaron, pues el muchachito está muy inquieto, le paso la tableta, le paso el celular y el muchachito se queda quieto. Es que es mágico. Estábamos en Cartagena el domingo pasado, comiendo pescado, y
en el hotel donde estábamos, en el salón de juegos, a nosotros nos encanta jugar ping pong. Entonces en el salón de juegos estaba la mesa de ping pong y al ladito había un espacio para los niños chiquiticos y había una persona. Incluso yo decía, y yo, ¿habrán papás que dejen a los chiquitos aquí para poder irse a broncear? Seguramente. No quiero juzgar, perdón. Lo cierto del caso es que entonces ya Juan Andrés vio los jueguitos, las cositas, y entonces ahí mismo se metió al cuartico de los juegos y salió la persona que está encargada de cuidar a los niños. Entonces listo, y se sentó, listo. Entonces Juan empezó a jugar con los fomis, con todas las cositas que habían, y yo, ¿y qué es esta dicha? Vamos jugando aquí nosotros ping pong, y ahí lo íbamos mirando, cuando empezó a ponerse inquieto. Inmediatamente la señora Juan Andrés tiene 14 meses, sacó el celular para ponerle la vaca Lola. ¿Por qué? Porque eso funciona en el 99.999% de los niños. Pero ¿cómo es que mi pulguito bello, el maestro de mamá, apenas vio la vaca Lola y mismo se paró, mamá, y se fue y me buscó? Y entonces me dice la cuidadora, dice que ay, estaba tranquilo y apenas le saqué el celular, se puso a llorar. Y yo la miré sin decirle nada porque pues no es mi tarea educarla a ella en ese momento, pero no, es que no necesita la vaca Lola en el celular, necesita la vaca Lupe, que soy yo. Me está necesitando, mamá. Ahorita seguimos jugando si se puede, porque en este momento mi hijo me necesita. Lo que pasa es que no es chévere. Seamos honestos, familia. Yo anoche necesitaba entregarle a mis valientes de Sanar para Amar, que tenía acumuladas todas sus tareas. Yo iba trabajando, entonces él iba jugando allá al lado, yo arrancaba, mamá, lo cojo, lo bien loca, bueno, mamá, lo cojo, muchachos, llega un momento, para mí ha sido difícil porque yo era una mujer hiperproductiva, con un nivel de trabajo y las ideas a 1000, pero en este momento he tenido que poner eso en pausa. ¿Por qué? Porque mi hijo me necesita. Lo que pasa es que eso lleva una cuota de entrega y el niño consentido que se convierte en padre ausente no fue formado en la asunción de responsabilidades. Ahí está, por el contrario es totalmente hedonista y por ende delega a otras personas o cosas las tareas no tan chéveres de la crianza. Si este aparato me lo entretiene, que me lo entretenga, porque yo no quiero pagar la cuota de desacomodarme que es necesario pagar. Colócate de pie una vez más, segunda pausa activa, tomemos la foto, estírese, dile al del lado que chicharrón, Virgen Santa, ¿dónde te ves? ¿Dónde te encuentres? Bien sonrientes pues. Apriete, Angie, apriete para acá. Eso. Toño, metete, eso. Sonrientes. Que no se noten los niños que fuimos. Eso. Muy bien, pueden sentarse, familia, y terminemos. No se trata de autoperpetuar el dolor, ni tampoco de evitar el dolor. Se trata de resignificarlo. ¿Y cómo vamos a lograr esto llamado resignificación? Lo resumo en una frase de mi autoría. Lo verdaderamente importante, familia, no es lo que ha pasado en tu historia de vida, sino lo que tú harás con tu vida a partir de tu historia. Probablemente muchos de nosotros no recibimos el cariño que nos hubiese gustado recibir, el acompañamiento. Esta mañana ha sido una mañana bastante emotiva porque estaba con mis valientes de Sanar para Amar en la sesión de encuentro con su niño interior.
Y en esta oportunidad me movilizó mucho más de lo que normalmente esta actividad me moviliza, porque ya soy madre y porque veo proyectado en mi hijo cómo muchas veces seguimos repitiendo patrones. Tal vez a ti no te abrazaron lo suficiente, tal vez a ti no te acompañaron lo suficiente, tal vez no te reconocieron lo suficiente. Mi papá, en sus propios vacíos y en sus propios dolores, nos exigió ser los mejores. Y afortunadamente tuvimos el recurso cognitivo para responderle. Pero tan gracioso cuando te exigen pero no te acompañan. Yo nunca tuve a mis papás a mi lado ayudándome a hacer una tarea. Nunca. Bueno, de pronto mi mamá con el inglés, porque como ella vivió en los Estados Unidos, entonces nos ayudaba por ese lado, pero el resto. Y yo recuerdo muchísimo que en las clausuras, precisamente en los actos de cierre del año, donde siempre me condecoraban, me daban la medallita, el botoncito, el diploma, el reconocimiento, yo siempre, estando allí, buscaba desesperadamente entre la gente el rostro de mi padre. Lo que yo más quería era que él estuviera ahí para decirle: papá, estoy lográndolo, porque si lo logro, tú me vas a amar, tú me vas a aceptar. Y nunca asistió, nunca. Duele cuando al contactarte con tu historia te das cuenta que quizá no solamente fueron ausentes, sino que tal vez fueron abusivos y golpearon y criticaron y juzgaron. Duele recordar el abandono, saber que tal vez para tu papá o para tu mamá fue más importante la otra familia. Duele haber sido criado en medio de la comparación constante con tus hermanos y sentir que no dabas la talla. Duele querer ser un buen estudiante y no poder lograrlo. En estos días una persona me decía: a mí me daba rabia conmigo mismo porque yo quería memorizarme las cosas y no era capaz. Y me decía a mí mismo: ¿por qué eres bruto? Duele. Pero familia, lo importante no es lo que te pasó. Todos traemos heridas de nuestra alma por una u otra razón. Tal vez te exigieron mucho, tal vez te acostumbraste a ser el primero, a ser siempre triunfador, y hasta ahora eso ha sido muy positivo porque la persona exitosa que eres obedece a eso. Pero tal vez queriendo seguir el mismo éxito le estás pidiendo a tus hijos más de lo que ellos pueden dar. Y tal vez no les estás permitiendo ser niños y sentirse amados de forma incondicional. El camino no es autoperpetuar, ni evitar, ni sobrecompensar. El camino es resignificar. ¿Y cómo es el padre que resignifica? Primero, es un padre que se contacta con su niño interior, que se da el permiso de sentir a su niño, que se da el permiso de sentir ese niño que fue, sin racionalizaciones, sin justificaciones. Porque a veces, y lo hacemos en nuestro acto de buena voluntad, justificamos a nuestros papás: qué pecado, qué pecado, qué pecado. Sí, efectivamente, qué pecado, bendito sea mi Dios. Pero nos rayaron. Pero recuerden, no te puedes quedar ahí siendo víctima. No te puedes quedar ahí. Contáctate con tu niño interior. Segundo, reconoce y agradece por tu pasado. Si tú me preguntas hoy si cambiaría cosas en mi vida, yo te diría no. Volvería a vivir de la misma manera. Y si pudiera volver a elegir a mis padres, volvería a escoger a mis papás, con todo y los rayones muy dolorosos.
y me volvería a casar a los 20 años y me volvería a divorciar a los 24. Sí. Y volvería a tener endometriosis y a llorar la esterilidad. Porque gracias a todo eso, hoy soy la mujer que soy. Hoy puedo amar de la forma en la que amo. Hoy puedo valorar la vida de la forma en la que lo valoro y puedo ver los ojos de mi hijo y poder ofrecerle una forma diferente de amar y de construirse en la vida. Reconoce y agradece por lo que te pasó. Eli, ¿me estás diciendo que agradezca por el abuso? Sí. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de lo doloroso que fue, ese abuso te ha convertido en una persona consciente de la importancia de cuidar, de acompañar, de validar. Y hoy puedes convertirte en un precursor en la defensa de los derechos de nuestros niños, porque lo viviste. Hoy puedes abrazar a alguien que tal vez se sintió como tú en un momento lleno de vergüenza, que se sintió en un momento avergonzado, y decirle: no fue tu culpa, no tienes por qué sentirte así, yo también estuve ahí y hoy puedo amar de una forma distinta. El padre que resignifica perdona a sus agresores. Para que tú puedas hoy ser un mejor padre, una mejor madre, tienes que reconciliarte con los tuyos. Y si tal vez no es posible la reconciliación, siempre será posible el perdón. Perdona siempre. A veces no podemos reconciliarnos porque los agresores no están interesados en reparar, y tú tampoco puedes quedarte donde te van a hacer daño. Pero perdona siempre. Perdónalos. Va a ser el tema dentro de 15 días, el lunes, los espero, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Porque al perdonarlos te liberas. Tal vez no te has dado cuenta que le estás cobrando a tus hijos lo que no le has perdonado a tus padres. El padre que resignifica hace consciente los dolores de su historia. Corta con toda autoperpetuación, evitación o sobrecompensación. Se prepara acerca de las necesidades de los niños de hoy. El padre que resignifica hace lo que ustedes están haciendo hoy, papás valientes: capacitarse, leer, estudiar. Porque sí, la chancla funcionó tal vez en nuestra generación. Hoy los niños no tienen los mismos niveles de contención que tuvimos muchos de nosotros. Mi mamá tuvo 15 hermanos, chancla pareja, pero tenía 14 personitas que le podían ayudar a olvidar el dolor. Hoy nuestros hijos son hijos únicos. ¿Saben a quién tienen? A internet. Estamos alarmados con el tema este del momo ese asqueroso que está llevando a nuestros niños a suicidio, a homicidio. ¿Sabes por qué eso tiene eco? Porque nuestros niños de hoy están creciendo solos. Chancla pareja, y nos amenazaban: deje que llegue su papá. ¿Saben qué significaba el deje que llegue su papá? Que mamá sí estaba presente. Muchos de nuestros hijos no. Están criados por una empleada del servicio o por una guardería y clases extracurriculares para que no los entretengan, porque papá y mamá están por fuera. Tienes que contextualizarte, papá, a las necesidades de los niños de hoy. A muchos de nosotros nos hicieron bullying. ¿En qué consistía el bullying que nos hacían? Que se burlaban de nosotros ahí por flaca. A mí me decían que tenía más nalga un gato empinado cuando salía al tablero, pero se quedaba ahí. ¿Sabes qué bullying le están haciendo a tus hijos? Le hacen un video y lo mandan por WhatsApp, y no dura el ratico que salió al tablero, dura quizá por toda la etapa escolar, y de repente alguien se encuentra con tu hijo: ay, vos fuiste el que se orinó. Tienes que contextualizarte a las necesidades de los niños de hoy. La chancla que tal vez funcionó ayer, hoy no funciona. El papá que resignifica busca ayuda profesional y espiritual, porque sabe que tiene que sanar, porque sabe que necesita
generar una realidad diferente en su vida. Papás, aquí les dejo varias recomendaciones, no con el ánimo de hacerle publicidad a la tiendita del amor. Hay tiendita, amor, por cierto, sino con el ánimo de que trabajemos. Estas 4 conferencias para mí son un bálsamo. Si hoy, de cara a tus hijos, descubriste que tienes que trabajar en ti, cambiando nuestra historia, sana tu corazón para que sane tu relación, sanar para amar y sanar mi pasado para gozar mi presente. Trabaja en ti, porque el orden es este: ser persona, ser pareja, ser familia. ¿Quién quiere ser papá o mamá? Aquí está toda la categorización de lo que hemos hablado hoy. Porque el padre que eres tiene todo que ver con el niño que fuiste. Puedes seguir autoperpetuando y ser un padre inexpresivo, un padre dominante o un padre impositivo. Puedes también sobrecompensar y ser un padre anestesia, un padre chicanero, un padre perfeccionista o tal vez un padre sobrecomplaciente. Quizá puedes evitar y convertirte en ese padre no padre que detona en un padre amargado, o en ese padre no padre que detona en un padre ausente. O puedes resignificar y convertirte en un padre real, de carne y hueso, que te vas a equivocar, claro, es que ninguno de nosotros es perfecto, pero un padre que lo va a hacer lo mejor que le sea posible, un padre lo suficientemente bueno para transformar y cambiar la historia de sus nuevas generaciones. En ti está, papá o mamá, que tomes la decisión de cortar lo que quizá por años se ha venido transmitiendo de generación en generación en tu familia. Está en tus manos ofrecerle a tus hijos una realidad diferente. Por eso toma una decisión. Siempre, siempre en mis espacios de formación los convoco a esto. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta mañana? Quizá, y espero que así sea, hacerte cargo de lo tuyo, abrazarte en tus dolores, para que de esa forma puedas abrazar a tus hijos desde el amor. Dice Frederick Douglass que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Deseo que el día de mañana tus hijos puedan decir a viva voz: mis padres lo hicieron mejor de lo que lo hicieron con ellos, y yo lo haré aún mejor de lo que lo hicieron conmigo. Muchas gracias.